Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8, la gran y famosa alegoría de la vid verdadera, donde la vid es nuestro Señor Jesucristo, el viñador es nuestro Dios Padre del cielo y los sarmientos somos cada uno de nosotros. Fíjate cómo termina la palabra de Dios hoy. Así seréis discípulos míos. O la versión que yo he leído que dice, pasarán a ser discípulos míos. Pues, hermanos y hermanas, lo que tenemos hoy es una palabra que nos va a edificar y a llevar a un examen de conciencia para saber si estamos haciendo lo correcto como discípulos de Jesús. Eso de creer en Jesús, eso de seguir a Jesús, si estamos bien en nuestra situación de discípulos. Mira, la idea fuerza es la vamos a desarrollar durante toda esta temática. No tropecemos, hermanos y hermanas, y andemos firme cuando nos visita el Señor. Que estemos firmes, que no haya tropiezo en nosotros, así como vivimos nuestra vida cristiana, nuestro discipulado, nuestra vocación cristiana, nuestra llamada a la propia salvación y a la santidad. Hermanos y hermanas, así seremos discípulos de Él. Pues vamos a descubrir cuál es el significado de todo esto, porque tú y yo, hermanos y hermanas, somos ¿qué? Pues somos discípulos. Yo quisiera que te imaginaras, hermanos y hermanas, que Dios viene a visitarte y que en esa visita viene en papel como de supervisor. Dios acompañado de su Hijo Jesús. ¿Para qué viene? Pues, hermanos y hermanas, viene para verificar nuestro estado de situación como discípulos. A ver, ¿cómo andamos nosotros como discípulos del Señor? Porque decimos que somos discípulos del Señor. La pregunta es, ¿cómo te encontrará el Señor? ¿Qué descubrirá en ti como discípulo o dentro de la vocación cristiana a la que tú estés? En el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, dice Jeremías en el capítulo 24, 1 al 10, que Dios hizo este tipo de visita como de supervisión. Y allí la comparación es de higos, hermanos y hermanas, y se supone que la higuera diera el fruto de del higo. Y entonces, ¿qué pasa cuando Jeremías nos habla acerca de la visita del Señor? Pues dice que lo que encontró el Señor fue que algunos de los higos estaban muy pasados y no se podían comer. Ese es uno de los encuentros que puede tener el Señor del cielo con nosotros. Encontrarnos en un estado de no se puede comer tu fruto, está pasado, ¿verdad? Y entonces dice también que a otros higos los encontró exquisitos, por lo tanto se podían comer. Así que tenemos dos vertientes. Nos pueden encontrar dando el fruto que se espera o nos pueden encontrar no dando el fruto que se espera en esa visita que nos hace Dios para ver cómo anda nuestro discipulado. En el Nuevo Testamento, la visión en la alegoría es la uva. Hermanos y hermanas, tiene que ver con la vid. Y por lo tanto, el fruto que se espera
que produzca, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si estamos apegados a la verdadera vid, ese sarmiento que somos nosotros, un racimo de uvas, hermanos y hermanas, que se pueda comer y que se pueda utilizar para el buen vino. Ahora, Cristo no puede encontrar, el Señor no puede encontrar y Dios no puede encontrar agrazones, hermanos y hermanas. Los agrazones son como un tipo de uva, ¿verdad? Pero es una uva que no madura, una uva que no madura. Yo no sé si tú recuerdas las grosellas. Cuando yo era pequeño había una finca cerca de donde yo vivía que había cosechas de agrazones. No de agrazones, de grosellas. Y las grosellas tienen un color pues tipo amarillo verdoso, son pequeñas, un poco parecidas a la uva, ¿verdad? Pero son agrias, hermanos y hermanas, bien agrias. Yo las recogía y mi mamá hacía dulce de grosella. Era buenísimo, no las he vuelto a ver, ¿verdad? Pero, hermanos y hermanas, el fruto de la vid es la uva, no son los agrazones, que no maduran, o las grosellas, que son agrias, hermanos y hermanas, y es otro tipo de uva. Aquí la pregunta entonces es, hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque nosotros queremos estar, que nos encuentren dando el fruto que Dios espera. ¿De qué sirve? Pregúntate tú en tu examen de conciencia, hermanos y hermanas, una planta de frutos, ¿verdad? Que termina abundante solo en hojas. O, por otro lado, que los frutos estén pasados. ¿Qué significa que estén pasados? Pues, hermanos y hermanas, están sobremadurados, y cuando algo está sobremadurado puede fermentarse en el mismo sarmiento. O también, hermanos y hermanas, se puede podrir. Entonces es una cosa podrida, hermanos y hermanas. Eso no es lo que espera Dios. Entonces, ¿qué nos revela a nosotros ese tipo de encuentro si Dios lo encuentra y el Señor lo encuentra en nuestro discipulado? Que en otras palabras es que no estemos dando el fruto que se espera. Pues, hermanos y hermanas, eso se reduce, eso lo interpreta Dios. El mensaje que estamos llevando es que no hemos sido capaces de permanecer siendo fieles a Dios. El discípulo siempre tiene que ser fiel a Dios. El estado de situación en que nos tiene que encontrar Jesús es siendo ¿quién? Fieles a nuestro Dios. Lo que espera, hermanos y hermanas, el viñador es el fruto. Dios espera que cumplamos su mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cumplir, hermanos y hermanas, ese amor, esa ley, ese mandato es tan importante para nosotros porque es necesario para la preparación en donde Dios reina en nosotros, en donde nuestra vida es la vida de Dios, en donde nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Por eso es bien importante, necesario, hermanos y hermanas, para nuestra preparación, donde Dios está como Señor en nuestras vidas. Así que eso hay que tenerlo en mente, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que Dios, el Señor Jesús, no puede encontrar en nosotros como discípulos? ¿Qué es lo que el Señor no puede encontrar en nosotros, hermanos y hermanas, o descubrir en nosotros como discípulos? En el Antiguo Testamento, lo que da a entender que encontró Dios, hermanos y hermanas, fue corrupción. En eso de que no han sido fieles, no se han mantenido como fieles a Dios. Dios, cuando buscó y rebuscó y encontró y descubrió, lo que había era corrupción, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que Dios quedó descorazonado. Y nosotros no le podemos causar ese malestar a nuestro Dios cuando venga a visitarnos y nos encuentre dando los frutos que no debemos dar como discípulos, hermanos y hermanas. Descorazonado. No podemos hacerle eso a Dios. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que esto le duele a Dios tanto que Él dice, si intento cosechar lo que he sembrado en ellos, no hay racimos en la vid. No los hay. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si no hay racimos en la vid, si no hay frutos, entonces no hay lugar para un discípulo que es estéril. Por lo tanto, como discípulos, tú y yo, hermanos y hermanas, no podemos ser estériles. Tenemos que ser fértiles. Eso significa, hermanos y hermanas, que tenemos que dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros como discípulos.
Ahora, la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿qué es para Dios, qué es para Jesús un discípulo estéril? Lo cual tú y yo no podemos ser, ni llegar a eso, hermanos y hermanas, en términos de lo que Dios espera. Yo tengo una respuesta para eso, que lo tengo en lectura complementaria, lo vamos a ver hoy. En el libro de Jeremías, en el capítulo 8, hermanos y hermanas, versículos 4 al 12, lo voy a utilizar para responder a la pregunta, ¿qué es para Dios un discípulo estéril? ¿O qué pasa cuando Dios encuentra o qué hay dentro de una situación de un discípulo que no está viviendo como discípulo de Cristo, que no está siendo fiel a nuestro Señor Jesucristo? Lo que encuentra en Jeremías Dios, hermanos y hermanas, en su visita, y nos dice el profeta, es que ese discípulo estéril, hermanos y hermanas, que no da fruto, se ha obsesionado en la rebeldía. Y acuérdate que la rebeldía, esa rebelión, eso es perder la bendición de Dios. Eso es lo que encuentra Dios. Cae en pecado, hermanos y hermanas, y sigue cayendo en pecado. Y Dios, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, Dios entiende y Dios da a entender que Él entiende que si uno cae, uno se debe de levantar. Y escucha eso bien. Si uno cae como discípulo y no está dando frutos, Dios da la oportunidad de que uno se levante, hermanos y hermanas, y vuelva a intentarlo y continúe. Eso es lo normal. Eso es lo que acepta el Señor. Pero lo que encontró el Señor, hermanos y hermanas, lamentablemente, con el discípulo estéril, con el feligrés, con el fiel, con el pueblo que permanecía sin dar frutos, era que caía y seguía cayendo en pecado. Entonces eso para Dios es como que eso no es normal, eso es anormal, eso no se puede aceptar, es lo que está diciendo. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra a nosotros que las veces en que Dios vino a evaluar cómo estaba la situación de su pueblo en términos de fidelidad a Él, hermanos y hermanas, lo que vio es que el pueblo estaba obsesionado con la rebeldía y no se levantaban luego de la caída. Aquí lo que tenemos que reconocer es que aunque yo haya fallado, hermanos y hermanas, Dios me da la oportunidad. Aunque yo haya caído, Dios, hermanos y hermanas, es capaz de ayudarme a levantar. Vamos a ir para que tú veas lo que dice Jeremías. Lo vamos a discutir brevemente, pero yo creo que es necesario que tú y yo lo entendamos. En los versículos 4 al 6, hermanos y hermanas, de Jeremías, capítulo 8, mira lo que dice. ¿Acaso el que cae no se levanta? Eso es lo que espera de tal vez aquel que no esté dando frutos, porque Dios es bueno. ¿Acaso el que cae no se levanta y el que se ha perdido de camino no vuelve atrás? Eso es lo normal, hermanos y hermanas. Pues, ¿por qué este pueblo sigue en su rebeldía sin querer ceder? Porque siguen haciendo lo mismo de que después que caen, o sea, porque no se arrepienten, porque no piden perdón, porque no vuelven al buen camino. Ahí es que no se da fruto, ahí es que somos estériles, se aferran fuertemente a la mentira, wow, y se niegan a convertirse. Ahí es que no se da fruto, hermanos y hermanas, ahí es que nos desprendemos sarmientos de la vida. Acuérdate que la palabra de Dios hoy que dice, sin mí no podéis hacer nada. El sarmiento, hermanos y hermanas, no tiene vida en sí, a no ser que esté pegado de la vid. O sea, el sarmiento, la rama, no tiene vida en sí, sino está pegada del tronco. Despégala para que tú veas lo que sucede, ¿verdad? Sigue en el versículo 6 diciendo, hermanos y hermanas, ven y oyen, pero hablan otro lenguaje y nadie llora su maldad. O sea que no hay arrepentimiento por el pecado. Y dicen, y tampoco dicen, ¿qué es lo que he hecho? O sea, no se dan cuenta de que están desviados, de que no están dando fruto, de que no están con Dios, de que no están haciendo la voluntad de Dios. Todos prosiguen su loca carrera como un caballo que se lanza a la carga, ¿no? Que abren las compuertas y están en carrera. Por ahí van, hermanos y hermanas, sin freno, corriendo salvajemente. Y no están pendientes de qué hice, de qué no hice, de si lo hice bien, lo hice mal, si herí, si no herí. ¿Te estás dando cuenta lo que es el discípulo estéril, con lo que Dios no se puede topar? Donde tú y yo no tenemos que tropezar. Versículos
8 al 9, para ayudarnos más a entender el discípulo estéril. ¿Cómo pueden ustedes decir somos sabios y poseemos la ley de Yahvé? ¿Cómo podemos decir que tenemos discernimiento, que tenemos inteligencia, que tenemos conocimiento? Porque tengo la ley de Dios o tengo los mandamientos de Dios y que supuestamente los cumplo. ¿Cómo puedo decir eso? Cuando es bien cierto que la han cambiado en mentira. La pluma falaz de los escribientes parece que ha cambiado la palabra de Dios. Está hablando de fraude. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos decir que tenemos a Dios, que tenemos las cosas de Dios, si no las cumplimos? Eso es simulación, eso es fraude. Ese es el que no da fruto. Ese es el discípulo, hermanos y hermanas, que es estéril. Los sabios pasarán vergüenza, ¿no? Los que actúan así, dicen que tienen discernimiento, inteligencia y conocimiento, van a pasar vergüenza, serán confundidos y caerán en su propia trampa. ¿Cómo despreciaron la palabra de Yahvé? ¿Quién o qué les queda ahora como sabiduría? Pues si rechazas la palabra, la enseñanza de la iglesia, las recomendaciones, los consejos, lo que tenemos que guardar, ¿qué te queda de sabiduría? ¿Qué sabiduría hay en el mundo para que tenga vida eterna esa palabra del mundo y nos lleve a la salvación? Eso es lo que hay que cuestionarse. Finalmente, hermanos y hermanas, Jeremías, en este capítulo 8, versículos 11 al 12, curan solo por encima la herida. No van a lo profundo, todo es superficial, como un engaño. Me he convertido superficialmente, me he arrepentido superficialmente, he confesado mis pecados superficialmente, he hecho la obra de caridad y de misericordia superficialmente. Curan solo por encima la herida, diciendo paz, paz, sabiendo que no hay paz. Engaño y mentira. Deberían avergonzarse de sus actos abominables, pero ya no conocen la vergüenza, ni se ponen rojos, claramente obsesionados. Esto es cuando el pecado se vuelve un estilo de vida, el modus operandi de mi vida, cuando mi vida es pecaminosa. Por eso caerán junto con los demás y tropezarán cuando los visite, dice Yahvé. Ahí está, hermanos y hermanas, no tropieces y anda firme cuando te visite el Señor para ver cómo andas, para evaluarte, para hacernos un poquito de supervisión. ¿Estás entendiendo lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas? Aquí el punto importante al señalar esta palabra de Dios es tener en cuenta, hermanos y hermanas, que no podemos tropezar cuando nos visite el Señor. ¿Ah? ¿Dónde están, hermanos y hermanas? Podemos nosotros hoy también preguntarnos de alguna manera en nuestra vocación cristiana, sea cual sea, padre, madre, esposo, esposa, sacerdote, monja, en la posición que sea, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que preguntarnos seriamente ante Dios, ¿no? ¿Dónde o dónde no están precisamente la gente que se supone que sigue al Señor? Si no están con nosotros, ¿dónde están? Porque eso es válido. Hay una palabra de Dios, hermanos y hermanas, en Miqueas, en el capítulo 7, versículo 1, que responde a eso. ¿Dónde están los piadosos? ¿Dónde están los justos? Porque ahí hay fruto, hermanos y hermanas. ¿Ah? Han desaparecido de la tierra. ¿Acaso esa será la conclusión de Dios otra vez? ¿Que han desaparecido los que cumplen su voluntad de la faz de la tierra? En Marcos, hermanos y hermanas, déjame asegurarte algo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el estar pegado a ese tronco, a esa vid que es nuestro Señor Jesucristo, porque el sarmiento no tiene vida en sí misma para dar frutos, si se despega, se arranca y se seca, lo que tenemos que ver es que esta parábola, esta alegoría, hermanos y hermanas, esta comparación es para los feligreses, es para los discípulos, es para nosotros, pero también es para la iglesia como institución.
es para la asamblea como comunidad. ¿Estás entendiendo? Que no solamente es un cantazo serio de un examen de conciencia para los fieles, es un cantazo de examen de conciencia también para la religión, para la iglesia, porque la iglesia también y la religión tienen que estar pegados como sarmientos al tronco que es el Señor Jesucristo. De lo contrario, si se despega, no habrá fruto. O de lo contrario, si sigue pegado pero no permanece junto a su tronco o nutriéndose del tronco, va a ser algo que va a hacer el resultado contrario. No va a madurar como se espera que madure, no va a tener el sabor que se supone que tenga. Lo que te quería señalar del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, hermanos y hermanas, versículos 12 al 14, y luego más tarde también en el versículos 20 al 26, se habla de la higuera estéril. En términos de lo que te estoy diciendo, que esto nos tenemos que aplicar todos como discípulos y también la iglesia como institución y nuestra religión, hermanos y hermanas. La higuera estéril. Jesús, hermanos y hermanas, ve una higuera y Jesús en ese momento tiene hambre. Halló muchas hojas en aquella higuera, pero no halló higos, aunque la palabra de Dios dice que no era la temporada para que diera ¿qué? Pues su fruto, para que diera sus higos. Pero ahí también se señala que en temporada y fuera de temporada, en nosotros se supone que demos lo que tenemos que dar, ¿no? Hay cosechas, hermanos y hermanas, y hay frutos que se destacan por ciertas temporadas en el año, que es donde tú consigues ese fruto. De lo contrario, no aparece. Pero en nosotros, a tiempo y a destiempo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, también tenemos que dar frutos. Aquí no hay pretextos, hermanos y hermanas, es lo que podemos pensar, ¿no? Y entonces hay que pensar en lo que nos está enseñando también esa parábola, hermanos y hermanas, esa situación con la higuera, ¿no? No es una maldición ahí en San Marcos. Alguna gente entiende que cruel fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con esa higuera. Halló hojas, pero no halló higos, aunque estaba fuera de temporada. Pero ya hemos explicado lo que eso significa. Jesús dijo, hermanos y hermanas, a la higuera: nunca jamás coma nada, nadie de tu fruto. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es la palabra textual que aparece ahí. Fíjate lo que está diciendo Cristo. Entonces luego en los versículos 20 y 26, cuando pasan al otro día los discípulos con Jesús, los discípulos le señalan: fíjate, se secó. La higuera se secó. Si soy estéril, escucha esto, hermanos y hermanas, como discípulo, ¿me condena Jesús? Porque eso tenemos que preguntar. Si no doy frutos, si me desprendo como sarmiento de la vid verdadera, ¿no? Y ese sarmiento no tiene vida en sí mismo, ¿me condena Jesús? Nunca podré entonces, hermanos y hermanas, servir a los demás con mis dones para amarlos. Nunca podré hacerlo. Hay gente que piensa eso. Jesús, hermanos y hermanas, no maldice aquella higuera deseándole la muerte, número uno, en recta interpretación de esa palabra. Tampoco a nosotros. Nunca ha hecho eso Jesús, sino que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y cuando tú examinas la parábola de la higuera o lo que sucede con la higuera, hermanos y hermanas, realmente ahí lo que representa esa higuera en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, es la institución religiosa, es esa nación, hermanos y hermanas, ¿no? Es la antigua institución judía. Por eso es que te digo que esto se aplica tanto a nosotros como a la institución, a la religión, hermanos y hermanas. Dios espera que haya frutos en todo lo que se relaciona a Él, que estemos ligados a Él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en la higuera estéril, yo creo que es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque aquí, ahora Jesús se nos ha presentado como la vid verdadera. Estamos hablando de una nueva alianza. La antigua alianza ha quedado ¿a dónde? Atrás. Porque entonces tú y yo tenemos que entender, hermanos y hermanas, que damos o no damos frutos nosotros como fieles. Entiéndelo.
¿Damos o no damos fruto nosotros como cristianos? ¿Damos o no damos frutos nosotros como pueblo? ¿Damos o no damos frutos nosotros como iglesia? ¿Damos o no damos frutos nosotros como religión? ¿Damos o no damos frutos nosotros como asamblea? ¿Damos o no damos frutos nosotros como comunidad? Esto abarca todo, hermanos y hermanas, todo. Por eso es que no podemos tropezar. Por eso cuando el Señor llegue, nos visite y nos supervise y nos examine, que no estemos en tropiezo, que no estemos dentro de ¿qué? Dentro de la esterilidad. También la iglesia, hermanos y hermanas, la religión puede ser estéril. Y por esto hay que orar. Por eso tú escuchas al Papa Francisco decir, tanto después de algún discurso, de alguna visita, no se olviden orar por mí, porque está encargado, ¿no? Está al frente de la iglesia, de la institución. O sea, hay que orar por ellos, por la iglesia, porque no puede ser estéril. Para el tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, y entiende esto, la única institución como templo era la judía. Y esto significaba que representaba en la tierra al verdadero Dios. Pero habían lamentablemente desfigurado la imagen de Dios, la imagen de todo cuanto era Dios. Y eso Cristo lo vio, y eso es no dar frutos. Y si la iglesia o si nosotros desfiguramos la imagen de Dios, hermanos y hermanas, estamos en esterilidad, estamos en un terreno infértil, no estamos haciendo algo que no tenemos que hacer. Entonces, ya nadie, hermanos y hermanas, puede comer de sus frutos. Y Dios no quiere eso. De lo que nosotros damos, otros se tienen que alimentar. De los dones que Dios me ha dado, yo he dado frutos, por eso los tengo, porque estoy pegado a la vid verdadera y voy a ayudar al prójimo en servicio, a que el prójimo se desarrolle, a que tenga su encuentro con Dios, a que tenga la vida eterna y a que acepte a Jesucristo como su Salvador y entre dentro de los llamados, hermanos y hermanas, dentro de los escogidos a gozar de la salvación eterna, hermanos y hermanas. Pero si lamentablemente Cristo, como en aquel tiempo, vio en la institución religiosa y judía, hermanos y hermanas, que realmente no tenían alimento de vida, no se puede depender de ella, es lo que Cristo está diciendo. Como nadie puede depender de nosotros si no damos fruto, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestros padres, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros compañeros en la fe, nuestros hermanos y hermanas en la fe, no pueden depender de nosotros, no nos pueden buscar, hermanos y hermanas, ni pueden aceptar lo que nosotros estamos diciendo. Jesús aquí, hermanos y hermanas, si estamos concluyendo ya realmente y estamos llegando ya al final, en términos de resumen, sí. Jesús se refería a ese templo y se refería a lo que él encontró en aquel momento, que nosotros sabemos que ha sido bastante serio con lo que llevó a cabo en la purificación del templo prácticamente, ¿no? En la institución. Para Jesús, hermanos y hermanas, en aquel momento había terminado el momento histórico de la institución judía. Y esto es fuerte decirlo, pero tú y yo lo tenemos que conocer. Había terminado su papel histórico. En el Antiguo Testamento, la vid, hermanos y hermanas, era la nación de Israel. Era el pueblo de Dios. Y la gente se apegaba al pueblo de Dios para nutrirse de las cosas de Dios. Y que esto lo que está diciendo, hermanos y hermanas, lamentablemente es que ya su misión terminó. Ahora yo soy la vid verdadera. Y no solamente tú y yo como sarmiento tenemos que estar pegados a la vid, al tronco. La iglesia, la religión, la institución debe de estar pegada a Jesucristo, el Señor, como el origen que proporciona el que ese sarmiento sea capaz de dar fruto, porque por sí mismo el sarmiento, hermanos y hermanas, no tiene vida propia. No puede dar fruto por sí mismo, a no ser que esté pegado ahí. La iglesia, hermanos y hermanas, es faro, al igual que tú y yo como discípulos somos faro. ¿Qué hace un faro? Ilumina el camino para otros y lleva hacia la esperanza. Pero si ya no guía a la esperanza lo que yo soy como discípulo delante de Cristo, entonces estoy fracasado, hermanos y hermanas. Y Dios pone fin a esa misión, ¿no? Pero acuérdate de las palabras de Jeremías. ¿Acaso el que cae no se levanta?
¿Acaso el que se pierde no regresa? Hermanos y hermanas, hay oportunidad. Nadie está condenado perpetuamente, porque Dios es misericordia, hermanos y hermanas. Ahora tú y yo permanecemos en la vid verdadera. Eso podemos concluir. Tú y yo permanecemos como discípulos en la vid verdadera porque queremos ser fértiles, dar fruto, hermanos y hermanas, seguir apegados a Él, ¿no? Que es Jesús, hermanos y hermanas, para nosotros, verdaderamente lo que nos provee esa vida como sarmientos, porque nosotros somos los sarmientos, los discípulos, los seguidores, los que creen en Él, y donde Dios, hermanos y hermanas, es el dueño, el amo, el viñador, el que espera de la cosecha lo mejor, hermanos y hermanas. No te olvides de esto. Hoy, en Juan 15, 1 al 8, tenemos que seguir con Jesús, porque Él es la vid verdadera. También Juan nos recuerda en el capítulo 1, versículo 9, que Jesús es la luz verdadera. También Juan nos recuerda en el capítulo 6, versículo 32, que Él es el verdadero pan bajado del cielo. Así que, hermanos y hermanas, qué bendición. No tropecemos. Nos hemos preparado, hermanos y hermanas, para que cuando venga el Señor a vernos como discípulos y sus seguidores, estemos firmes delante de Él, fértiles, porque estamos apegados al tronco que es Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.